Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí. Anoche pasó lo que tenía que pasar o no, no lo sabemos. Lo cierto es que murió Coralina. Yo, honestamente, sinceramente, en lo personal no la quería mucho, pero tampoco le deseaba ese final, pobre mujer. La cantidad de cosas que nos dejó este último capítulo de la segunda temporada de Merlí es impresionante. Y por eso vamos a debatir esta noche con 4 especialistas. Tenemos a Ezequiel Di Tofino, profe del Monse. Está Lautaro Escalante, él es un reciente egresado de la escuela secundaria, está estudiando medicina también. Tenemos a Zenón Sosa, un profe de teatro de un montón de escuelas. Está desempeñando su trabajo allí en un montón de espacios educativos y tiene la percepción de los estudiantes muy cerquita y muy fresquita. Y también se suma a este debate Juan Pablo Duarte, él es psicólogo, especialista en series y psicoanálisis, así que tenemos un panorama completísimo esta noche para abordar todo lo que nos dejó este último capítulo de la segunda temporada. Voy a presentarlos a ellos, voy a presentar a Ezequiel Di Tofino, él es profe de química en la Escuela Nacional de Montserrat, pero también en el Colegio Nacional de Montserrat, voy a decirlo bien, pero también en otros espacios educativos. Bienvenido, Ezequiel. Gracias, Soledad. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Nuevamente aquí en este debate. Vimos a una Coralina que se muere de la forma más trágica en la escuela. ¿Se puede pasar a la historia como el peor profe o solamente trascienden los buenos? Mirá, los profesores y los formadores en general trascienden de todas las maneras. Es bastante simbólico la muerte de Coralina de esa manera, y no solamente la forma, que ha sido, digamos, brutal, la forma en la que lo han presentado, sino además el recuerdo que queda de ella, que prácticamente pasa absolutamente desapercibido. Es más, nadie en ese contexto se da cuenta que no está, ni qué pasa, y ya más adelante, digamos, cómo ella sale de la escuela en una ambulancia, digamos, el cuerpo de Coralina. Bueno, la verdad que es bastante fuerte la imagen. Y los profesores, bueno, sí, son recordados de todas las maneras, por lo bueno y por lo malo. En este caso, no solamente que tenía un rol de formadora y profesora, sino de gestión en la escuela. Entonces pasa al olvido rápidamente porque no se caracteriza por haber generado armonía y propuestas de avance entre los colegas, sino generar discordia y desencuentro entre quienes participan de la vida de la escuela. Juan Pablo Duarte, psicólogo, especialista en series y psicoanálisis. ¿Cómo estás? Gracias por sumarte. No, gracias por la invitación, Sole. Es un gusto estar de nuevo acá. Vimos anoche que Pau Vilaseca es el único que se anima a cantarle las 40 a Coralina, ¿no? El único que le dice, sos tal y cual cosa, que nadie se anima, ninguno de los docentes de sus compañeros se anima. ¿Qué pasa? ¿Qué opera? Te lo pregunto como psicólogo. ¿Qué opera en la psiquis de un adulto que vamos perdiendo esa transparencia o esa capacidad para decir lo que nos molesta? A mí me parece que es una de las escenas más importantes del momento en que el hermano menor de Vilaseca, el Vilaseca niño, canta las 40 a Coralina, porque me parece que ilustra una hipótesis que maneja este episodio, es que la verdad se puede decir completa, se puede decir toda. Y en esa escena muestra que al decirla toda, casi que deriva en algo cercano a un insulto a Coralina, ¿no? Y me parece que eso es algo que también Merlí comparte. Él también piensa que la verdad absoluta está un poquito más allá de las normas, un poquito más allá de los límites. En ese momento, por eso lo abraza a este chico cuando él dice todas esas cosas. Pero me parece que, no sé si es una virtud decir toda la verdad. Me parece que para poder decir algo del orden de la verdad es necesario construir una manera de decir que permita hacer pasar eso, y eso siempre pasa a medias, nunca pasa completo, nunca puede pasar completo. La aspiración a que pase completo me parece que deriva en el enfrentamiento con el otro o en el rechazo directo al otro, digamos. Uh-huh. Lo voy a presentar a Lautaro Escalante. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace poquito que terminaste el cole, estás en el primer año de la universidad y te quiero preguntar justamente en tu condición de casi adolescente, podríamos decir. Vimos anoche un capítulo donde hay una fiesta
donde hay consumo de algunos afrodisíacos, pero también vemos a un Paul que está desesperado, vemos a un Paul que está en las últimas. Ese contraste, ¿no?, entre la euforia y lo terrible que le está pasando a él, ¿es un contraste habitual en los adolescentes? ¿Van de extremo a extremo? Generalmente, digamos, suele suceder de que, claro, es decir, está lo que es la noche, lo que es las emociones de cada uno y las distintas cosas que nos van atravesando. Entonces, sí, puedes surgir, digamos, este tipo de cosas, este tipo de contrastes, este tipo de choques, ¿sí? Y más teniendo tantos conflictos, o también tenemos lo que pasa en la misma noche con la misma directora, que también generaba una especie de disfuncionalidad en varios aspectos y en lo que era cómo se desarrollaba el plantel, digamos, de los profesores. Porque también tenía sus problemas, o sea, no es que los problemas tienen los adolescentes o los adultos, sino es todo un conjunto y bueno, dentro de ese grupo suelen pasar distintas cosas, obviamente. Lo voy a saludar a Zenón Sosa, él es profe de teatro. Bienvenido, Zenón. Profe de secundaria, ¿no? Sí, secundaria en 4 escuelas. En 4 escuelas. Zenón, me centro otra vez en la fiesta y puntualmente en el personaje de Paul Rubio, que es uno de los personajes donde se lo presenta como, por un lado es el ganador, porque están todas las chicas y chicos enamorados de él, pero también por otro lado es un chico como que sufre mucho, que la pasa mal en su casa, que está sin trabajo, y vemos que en esta fiesta se anticipa un poco a lo que va a venir después, ¿no? Es como la antesala de que va a empezar a vender drogas puntualmente. El no tener trabajo y el hecho de vender drogas puntualmente en este caso, el hecho de no tener trabajo, ¿es la puerta de entrada para después meterse en ese mundo? Considero que no necesariamente no tener trabajo lleva a vender drogas. Me parece que hay una cultura acerca del consumo de drogas que facilita la entrada al consumo, pero también la entrada a la posibilidad de la venta. Esta cultura como que está bastante difundida en cuanto al consumo, que muchas veces se presenta el consumo obviando o dejando de lado lo que es el consumo problemático de las drogas y los problemas que pueden llegar a causar. Y sobre todo en la adolescencia. Vos que estás en 4 instituciones diferentes, ¿ves realidades distintas en tus alumnos en esta materia? Sí, se ve realidades distintas, depende también desde la clase social hasta la ubicación geográfica de las escuelas. Para mí es un tema problemático el consumo en la adolescencia. Y a la vez, yo cuento esto, yo conozco el caso de trata de personas de Nora, que es un caso que comienza en el 2020 con el rescate de ella, porque es una actriz que trabajó conmigo. En el 19 ella tenía 20 años, estuvimos de gira por Ecuador y luego fue captada ya venía siendo captada por esta red de trata. Ellos utilizan justamente el consumo problemático de drogas para captar. Y no es el único caso, sino que con la familia, el grupo que estamos acompañando a la familia, hemos conocido más casos donde utilizan justamente el consumo problemático, donde el individuo no puede controlar, etcétera, para captar tanto a chicas como chicos para la red de trata. Bueno, de todos estos temas vamos a estar hablando esta noche. Tenemos que hacer la primera pausa aquí en este debate. Tras la pausa, por supuesto, empezamos a desarmar, a revisar algunos de los fragmentos de los pasajes de lo que nos dejó el capítulo de anoche. No se vayan, ya volvemos. Bueno, el filósofo que anoche les presentó Merlí a sus estudiantes, a los peripatéticos, fue Boecio y lo relacionó con el tema de la suerte, con el tema de la ruleta de la fortuna. Voy a recuperar una de las preguntas que le hace Merlí a sus estudiantes y te la pregunto a vos, Juan Pablo. ¿Es suerte o es lo que decidimos nosotros que sea? Decidimos nosotros, en tanto existe
el inconsciente es un término relativo porque no tenemos un total dominio sobre lo que hacemos. A mí me parece que está buena ese fragmentito sobre Boecio, porque justamente en ese lugar en el que citan el lugar de Dios como principal determinante del destino de los hombres, la ciencia, más bien el psicoanálisis, inventa un concepto para poder estudiar científicamente ese aspecto, que es el inconsciente. Entonces, las determinantes o los determinantes de una subjetividad respecto a ciertas decisiones, por supuesto, no dependen de la suerte. Hay una determinación muchas veces inconsciente. Un sujeto puede saber acerca de determinados aspectos que determinan lo que le sucede en la vida. Tiene esa posibilidad. ¿No? Entonces, y de acuerdo a ese saber acerca de lo que no sabe de sí mismo, puede decidir en parte qué hacer con eso que está escrito en su historia, que está escrito en sus experiencias. Lo que no es suerte es que Merlí lo convoque justamente a Paul Rubio a dar la clase de Boecio, ¿no? Y acá volvemos a tomar algún tema que alguna vez hemos tratado en este debate, y es la posibilidad que tienen los docentes, las docentes, de traer a los alumnos y convocarlos con lo que realmente les interesa, ¿no, Ezequiel? Sí, totalmente. Para mí la suerte no existe. La suerte no existe, así, taxativamente. O por lo menos yo soy una persona que no la he experimentado. Uno dice, ay, qué suerte que tuve tal alumno, qué suerte que tengo tal alumno, qué suerte que tengo este grupo. No, no es suerte. Es un conjunto de circunstancias que uno va armando, creando y recreando, porque en algunas circunstancias, y si citamos a Boecio, esa suerte o esa buena suerte no dura para siempre, o en las aulas dura bastante poco. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Digamos, si el grupo es bueno o no, depende la articulación y la construcción conjunta que se va armando entre las posibilidades que brinda el profe y las que los mismos estudiantes van generando, ¿sí? Si se da armónicamente y todo se da en función a lo que uno espera que se dé, es fantástico, es una suerte. Bien, bien. Zenón, lo vimos anoche a Merlí haciéndolo actuar, te convoco como actor en este caso, haciéndolo actuar de profesor de filosofía y poniéndolo en un rol que después a él le va a quedar muy cómodo, ¿no? ¿Cuántas veces hay que hacer actuar a tus estudiantes para que descubran realmente lo que los convoca, lo que los sensibiliza? Bueno, yo doy teatro, así que trato de que actúen. Por ahí me parece que tanto para los docentes como para estudiantes es un camino de descubrimiento de qué es lo que nos convoca. Todo el tiempo estar buscando cómo construir el conocimiento a partir de lo que nos convoca. Por eso, por ejemplo, en muchas escuelas privadas ahora se está utilizando unas pantallas donde uno trae un video y lo proyecta ahí. Y se está olvidando el viejo pizarrón. Para mí el viejo pizarrón es muy útil. ¿Por qué? Porque el viejo pizarrón es el que nos permite ir y venir y ir cambiando el proceso de aprendizaje de acuerdo a lo que los estudiantes van reaccionando. Que es totalmente distinto a lo que a lo que promueve Coralina. Coralina tiene como ya una idea previa de qué es lo que quiere y por eso destruye el dibujo, la pintura alegórica que habían hecho para Navidad los más chiquitos, ¿no? Bien, bien. Es cierto, bueno, ya vamos a también tomar ese tema, ¿no? De lo mala, lo bruja que es Coralina, que no... Bah. Ya nos vamos a meter con eso, pero le quiero preguntar a Lautaro si fue importante en tu trayectoria como estudiante secundario que te hayan puesto en lugar de, en este caso a Paul Rubio lo ponen en lugar de profesional, de profesor de filosofía. ¿Qué tan importante hubiera sido en tu perspectiva poder actuar de médico, por ejemplo, que es lo que ahora estás estudiando, o de abogado, que digo... Ok, sí, la oportunidad de hecho de poder ir expresándote en distintos roles. En realidad, en el mismo colegio tenés muchas alternativas para ir tomando acciones en distintos ámbitos, acciones, digamos, en otros ámbitos educativos representando lo que es el colegio.
Entonces, más allá de lo que es la profesión, el hecho de poder expresarte y llevar tus ideas a otros lugares, la verdad ¿Tuviste profes que te pusieron en situación y que te sacaron de la modorra, digamos, de pensar lo que vos creías que tenías que hacer y te convocaron a otro lugar y dijiste, ah, pucha, es por acá? 100%. Bueno, Dito es un profe que tuve en lo que es el secundario. Ah, qué trampa, che, fueron alumno y profe. Es una circunstancia afortunada, eso es suerte. Tal cual, Eso es suerte, trampa. Efectivamente, que era una persona que te compelía todo el tiempo a formar parte de lo que es la clase y no simplemente estar ahí, escuchar y tomar nota, más allá que sea una materia dura, lo que era química. Siempre había esa parte de imaginar, proyectar y yo creo que es algo muy importante. Bueno, volviendo al tema de Coralina y de lo bruja y mala que es, vimos que anoche Gloria, la profe de plástica, los invita a los más chicos de la escuela a hacer un mural o un afiche por la Navidad. Y claro, ellos lo escriben en catalán y ella es antiseparatista. Serón, ¿cuál es el límite para enseñar lo que está bien en tu perspectiva y lo que está mal, digamos? Porque acá claramente Coralina tiene una posición, ella no está en contra del separatismo de Cataluña en este caso, pero podríamos traer este ejemplo a lo que pasa aquí también en Argentina y que se ha debatido hace poco, ¿no? Sí, a ver... ¿Cómo hay que presentarle las cosas a los estudiantes, a los y a las estudiantes? Así bueno, como Coralina negando, digamos, directamente el catalán en este caso. Bueno, Coralina lo que hace es negar todo lo que ella no concibe. ¿Ah? Me parece que en ese sentido hay que ser abierto. A mí, yo tuve mi adolescencia durante la dictadura militar. Yo iba al Manuel Belgrano, entré en primer año del 75, egresé en octavo año en el 82. Y me recuerda mucho Coralina a esa época de la dictadura militar. Yo creo que, en cierta forma, yo cuando veía el programa la ubico como la España franquista. Y que, en cierta forma, la muerte de Coralina, que además es una muerte violenta, tiene que ver también con esto que todavía queda de la España franquista, bueno, ahí en España y en Cataluña. Ahora bien, me parece que hay que estar atento todo el tiempo a lo que los estudiantes proponen, sobre todo porque ellos, nuestros tiempos están cambiando mucho, la pandemia aceleró la cuestión de la adaptación y no se puede pensar el conocimiento sino en una cuestión de descubrir, no en algo previo que ya ya uno ya lo sabe a priori. Te pregunto, Dito, ¿hay alguna razón, alguna causa para arrancar el afiche? Digo, no hablando puntualmente de ese afiche, ¿arrancarías un afiche? No, de ninguna manera, es nefasto. La imagen esa de ella quitando el trabajo de algún estudiante, de cualquiera, es nefasto. Todos somos seres políticos, todos tomamos una postura, inclusive en nuestras prácticas educativas. Ponemos el manifiesto quizás en más o en menos, directa o indirectamente, nuestra postura política o nuestro perfil de pensamiento. Pero no nos tenemos que olvidar que eso tiene que quedar no totalmente expuesto o no forzar a los estudiantes a pensar como nosotros, sino que respetar ese perfil de pensamiento con más razón en esa construcción conjunta. Yo no puedo, aunque no esté de acuerdo y tenga mis razones, por algo el otro tiene también sus razones y hace lo que hace. Entonces, es formar en conjunto. No puedo sobreponer mi postura por la de ningún otro, y menos en un acto tan nefasto como arrancar un trabajo. Eso es de lo peor. Si hay algo que sucede en ese marco, es que no enseña. No enseña. Bien. A lo mejor la construcción hubiera sido distinta. Digo, si ella hubiera presentado se puede escribir de esta forma o se puede escribir de esta otra. Totalmente. Y eso, justamente en función de lo que vos mencionas, más allá de la política, más allá de su ideología, el acto centrado en arrancar el trabajo de un estudiante bien, mal y más, si tiene que ver con un pensamiento personal, lo hace todavía, más execrable, lo hace todavía más nefasto. Bien. Anoche vimos que Coralina se enteró de un
crimen viejo de Merlí. Había robado el examen para mostrárselo a su hijo y ella se dio cuenta, se enteró en realidad por el propio Bruno. Juan Pablo, ¿prescriben los errores pasados o no? Evidentemente no, ¿no? Y menos en psicología. No, supongo, ahí hay una, recién hablábamos con Zenón, en realidad yo tenía una pregunta que era, siempre hay en Merlí un personaje que ocupa el rol de Coraline. En todas las temporadas tiene que haber un personaje de esas características. Primero fue Eugenie. En la anterior fue Eugenie, y decía, pero al final son iguales, hacen lo mismo, pero nada más que es Eugenie y Coraline. Y digo, ahora me doy cuenta, también escuchando, claro, Eugenie es un profe que goza imponiendo las normas. Que en la primera temporada su satisfacción pasa por la imposición de las normas. Pero Coraline es una profe que rechaza las diferencias y que impulsa el rechazo de las diferencias a los otros. Entonces me parece que ahí hay un movimiento súper interesante en la serie, porque no solamente hay un cambio de personaje, sino que también hay un cambio de proceder. Ella hace que los demás se peleen y goza con que los demás entren en conflicto. Por eso le dice, a mí no me interesa sancionarte, pero sí le interesa hacerlo pelear con Eugenie. O sea, no le interesa la imposición de la norma, le interesa el enfrentamiento con su par. Entonces me parece que es re interesante Coraline en este aspecto, en esta faceta, porque mete a la discusión, que quizá la principal discusión actual, que estamos en una sociedad con crisis fuerte de normas, es qué hacemos con las diferencias. Coraline hace lo peor que uno puede hacer con las diferencias, que es rechazarlas de plano, pero me parece que permite introducir ese tema. ¿Existen coralinas en las instituciones de Córdoba? En todas las instituciones de Córdoba por las que han pasado, se le pregunta a Ezequiel Ditofini y se lo pregunta a Zenón Sosa. Mira, Sole, en función inclusive de lo que dice Juan Pablo por ahí, en alguna cuestión no estoy muy de acuerdo con él en relación a la imposición de las normas por parte de Eugenie. Yo vi en la temporada anterior que él la pasa bastante mal, por querer imponer y por querer... Es la herramienta y la estructura que a él le da tranquilidad. Una tranquilidad relativa, porque eso de tener que imponer y hacer cumplir las normas no la pasa bien. Ahora, si institucionalmente quien gestiona y es la cabeza, en vez de darme las posibilidades, trata de mantener las reglas y las normas de la misma manera en la que yo quiero hacerlo porque a mí me atribuye paz, esa misma regla, esa misma imposición de normas la aplica conmigo, porque está por encima de mí, ella como cabeza o como parte de la gestión. Entonces, la verdad que el ámbito se maneja de manera tensa. Y además, sí, de acuerdo, esta cuestión donde, más allá de las diferencias, o si es exprofeso o no, una discordia permanente que no le hace bien al ámbito educativo, no le hace bien a ningún ámbito, pero se nota más esta cuestión donde esta jerarquización, cuando se quiere llevar o se quiere poner en igual plan, una jerarquización de imposición, sí, en una fábrica o en una escuela, no coincide, porque son perspectivas y formas de trabajar, si se quiere, absolutamente distintas. En una se genera o se fabrica un tornillo, un engranaje. Acá estamos formando personas y estamos construyendo conocimiento, así que con eso hay que tener mucho cuidado. Y los vínculos sociales y las perspectivas personales no se pueden poner en juego como en una línea de producción. ¿Existen coralinas, Zenón? Sí, yo coincido con él por un lado en la cuestión que muchas veces, y esto lo vemos en las escuelas privadas, se impone como el trabajo de una fábrica, o sea, entra esa mirada, pero también se ha dado la discusión con el tema del lenguaje inclusivo. Entonces, en muchas escuelas hay adultos que no aceptan el lenguaje inclusivo, que lo usen o los docentes o estudiantes. Y ha habido también conflicto en cuanto al uso del lenguaje inclusivo. La ropa, bueno, todavía existen bastantes coralinas. Bueno, habrá que seguir pensando ese tema también. Nosotros tenemos que hacer una... Juan Pablo, te escuchamos. Estás ahí levantando la mano y te escuchamos. No, una aclaración con lo que decía Agustín, porque en realidad me parece que estamos que no tenemos un desacuerdo de fondo, pero sí terminológico. Yo quizá utilicé un término que es un poco, se puede malentender, cuando al menos en psicoanálisis hablamos de gozar,
no hablamos de, como habitualmente se le llama gozar, que es cuando uno la pasa bien, que es lo que los chicos hacen en la fiesta, sino de un placer sufriente. Estoy de acuerdo con él en que Eugenie la pasa mal, es central que la pase mal en esa primera temporada porque me parece que hay una cierta imposibilidad en sostener esas posiciones en las instituciones contemporáneas. Entonces sí, efectivamente la pasa mal, simplemente no encuentra otra forma de arreglárselas con sus estudiantes que no sea esa. Y a eso es a lo que más o menos nos referimos desde el psicoanálisis con goce, con una manera de gozar. Claro. Hecha la aclaración, entonces ahora sí hacemos la segunda pausa en este debate. Tras la pausa seguimos desarmando este capítulo. ¿Tenía que morir Juan Pablo o no tenía que morir? Irrespondible. ¿Quién puede decir si alguien tenía que morir? Pero a mí me parece que no muere. Vos que has visto tantas series, ¿tenía que morirse así? A mí me parece que el personaje de Coraline ahí empieza a ser realmente fascinante, a partir de que es una presencia, por supuesto un cuerpo muerto, pero que tiene una presencia constante en lo que sigue de ese episodio y genera un efecto, que no sé cómo se llamaría esto, pero no es lo mismo que esa fiesta esté transcurriendo sin un muerto, escondido en un baño, que con un muerto. Me parece que lo que hace ese personaje ahí, muerto, es darle un estatuto un poco de ficción a todo lo que sucede alrededor, como si todo lo que sucediera alrededor en realidad fuera banal respecto a eso, esa presencia que está ahí. Entonces, en el episodio, no sé si debe morir o no debe morir, pero que muera me pareció una cosa que le genera al episodio un efecto bastante interesante. ¿Cómo trasciende un docente, Dito Fino? Bueno, trasciende de muchas formas, digamos, por lo que hace y por lo que no hace también. En muchos casos, en gran cantidad de casos, el hecho de no hacer, digamos, o el hecho de hacer mucho, quizás, pone en manifiesto a los que no hacen tanto. Ajá. Y por ahí los contextos y algunas circunstancias llevan a que se entienda. Uno no lo comparte, pero comprende por qué con el paso del tiempo a veces los profesores dejan de hacer o se cansan por cuestiones como estas que venimos viendo, ¿no? A veces los contextos educativos, la falta de acompañamiento de algunas gestiones, la falta de apoyo por esa envidia o ese resentimiento o esa competencia académica o profesional absolutamente innecesaria, porque nadie quiere ocupar ese puesto, o algunos sí, no sé, querrán o estarán en la carrera de ver quién ocupa esos lugares, pero quienes por ahí no nos interesa eso y centramos nuestra atención, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en la formación, ese conjunto de impedimentos lleva a que los profesores y los formadores con el tiempo uno se cansa. Claro. Y tener que sobrepasar eso y tratar de generar nuevas propuestas genera un desafío y un desgaste que, hay que resistir. Uh-huh. Me voy un poquito más atrás en la pregunta para hacérsela a Zenón. ¿Busca un docente trascender? Esa es la pregunta. No, yo creo que no. Yo creo que el oficio, en el oficio corresponde generar conocimiento, ver las maneras de, por un lado, puede ser antiguo, pero para mí es importante la formación del ciudadano y la producción de conocimiento. ¿Ah? Luego sí, hablo de mi experiencia. Nosotros teníamos en el Belgrano, allá en la dictadura, un profesor de contabilidad que hablábamos de filosofía. Y en realidad ese profesor para nosotros trascendió. Pero me parece que él no buscaba trascender, sino lo que buscaba era justamente abrir un espacio para temas y para diálogos que en ese momento estaban cerrados. Ese profesor, actualmente nos juntamos con los compañeros secundarios y lo invitamos a los asados. Ya tiene 70 y pico de años. ¿Son cómodos estos profes que los invitan a salir de la modorra, o es preferible tener un profe que te diga, bueno, estudia tal cosa y listo, y con eso vas aprobando y pasa el que sigue? Depende siempre del perfil del estudiante, básicamente, y qué tan comprometido esté o qué tan compelido esté, digamos, con el hecho de la educación. Pero, sin embargo, obviamente te va a resultar mucho más atractivo o mucho más educativo el hecho de
no solamente ser un ladrillito, que es justamente trayendo la idea que explicaba ese recién, de que no es una fábrica, no estás construyendo ladrillos, no estás construyendo tornillos, sino que tienen más para expresar, digamos, los alumnos de su lugar, más que simplemente el hecho de asumir conocimiento, de repetir como un loro, que es una expresión que se suele usar. Entonces, claro, el hecho de que tu profe te dé la oportunidad de estar apoyando y aportando en la clase, sin duda es algo loable. La última pregunta que les hago respecto a este tape cortita a la que se anime a responder tiene que ver con Coralina no buscaba trascender, o por lo menos pareciera que no buscaba trascender, en contraposición a Merlí, que sí, lo busca permanentemente, ¿no? Y sin embargo los dos lo consiguen de una forma o de otra, ¿no? ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Se lo pregunto fundamentalmente a Juan Pablo, Zenón, Ezequiel. ¿Qué busca un docente trascender más allá de lo que genere? Mira, yo creo que, no sé si Coralina quería trascender, claramente no, tenía su intención y su energía en otro lugar. Ella estaba, pero no tanto. Y claramente su pasar fue bastante negativo, digamos, desde mi punto de vista. Y lo que intentaba es hacer en función a su perspectiva lo correcto. En cambio, Merlí, por ahí en ese afán de trascender, no sé si quiere realmente trascender. Yo lo leo, inclusive desde mi propia perspectiva, como hacer lo que uno hace de la mejor manera posible y no pasar desapercibido. No por una cuestión demagógica, de pasar de la historia por ser quien se es, sino de no hacerlo superficialmente, sino a fondo, profundamente, plenamente. Y en eso la perspectiva o la trascendencia sucede sola. Entonces, por querer hacer algo no de manera mediocre o regular, sino de la mejor manera posible, lo potencia. Entonces, trasciende Bien. su forma, que no cae en lo común. Bueno, tenemos que cambiar de tema porque anoche vimos que Mark no sabe que su madre y su padre han vuelto a estar juntos. Juan Pablo, la complejidad de los vínculos familiares, ¿no? Qué difícil que es y qué bien, me parece que bien retratado está en esta escena. ¿Cómo viste vos? ¿Qué viste ahí? En realidad, el personaje del padre de Mark me resulta parecido a Merlí en ciertos puntos. Nada más que Mark lo rechaza en la función paterna y lo adora en la función como docente, que de alguna manera te interpela a que vayas a por más. No sé si mucho más, si mucho más que eso en esa particular familia, digamos. Sí, la primera alusión a la fiesta, que me parece que es ahí, va con los elementos de la fiesta, me parece que ahí va una cosa central de este episodio de Merlí, del padre de Mark, que es un poco para tomar la línea del episodio, ¿no? El episodio se pregunta ¿qué hacemos ante la evidencia de la finitud? Y hay varios personajes que responden un poco por la vía ante la evidencia de la finitud, vámonos de fiesta. Sin embargo, citan a un filósofo que ante la evidencia de la finitud decide apostar por la virtud, o sea, por escribir un tratado de filosofía. Me parece que hay un retrato muy inteligente de dos momentos y de dos respuestas que se dan en la historia ante un mismo tema, digamos. Bien, bien. Estuvimos viendo a lo largo de toda esta temporada cómo Mark se ubicaba en el lugar de padre, de alguna manera, de Pau, ¿no? De Pau Vilaseca. ¿Has visto muchas veces roles de estudiantes que se tienen que ubicar en lugares de padres, de sus hermanos menores? Y bueno, en realidad no es lo que se esperaría o lo que uno busca quizás en una estructura que podría decirse funcional, porque no tiene la experiencia, son muchos los factores. Entonces está bueno que esta persona pueda tomar ese rol, da cierta madurez en cierto sentido, pero también cometes errores.
Y también se enoja cuando la madre Claro. se enoja y se enoja mucho cuando la madre vuelve a estar con él, Zenón, ¿no es cierto? Sí, 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 pero bueno, son por ahí cuestiones de la vida, ¿no? ¿Es, Que me es un parece enojo que razonable? Es la pregunta, ¿es un enojo razonable o no? es un enojo razonable, pero también es razonable que la madre rearme su vida con quien quiera. ¿Ah? Bien. Eso. ¿Es un enojo razonable o no, Dito? Sí, es razonable. Cada uno vive, digamos, las circunstancias como le toca. Él vivió a su papá como un niño más. Es más, hay momentos en la temporada anterior y en esta donde él se posiciona como el padre de su propio padre. Y muchas veces esos roles, digamos, se contraponen en cualquier familia y porque son expectativas de los padres con respecto a los hijos o se generan o hay cuestiones de inmadurez de los adultos donde lo tienen que resolver de alguna manera los hijos. No tienen que resolver, no se Claro. tienen que hacer cargo. Y me parece totalmente, yo coincido con Mark, digamos, en esa postura donde él canaliza esa bronca de esa manera y no por eso está evitando que su madre se rehaga su vida, lo que pone en telejuicio por qué con este padre que es un inmaduro. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos que hacer la última pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa, las reflexiones finales. Zenón de nuevo, ¿no? Volvemos al principio del programa donde veíamos el contraste justamente de lo que pasaba en esta fiesta. ¿Qué viste vos en esa escena? Bien, suceden muchas cosas. Por ahí yo lo que pensaba, rescatando de varios capítulos de lo que hace Merlí le da la posibilidad de organizarse colectivamente. Entonces, en varios capítulos los estudiantes pueden organizar cosas colectivamente, que eso me parece muy interesante. Luego, en la fiesta, bueno, está este tema del afrodisíaco, que yo no creo que lo hablaba con Juan Pablo al inicio, no conozco caso de que hayan hecho una fiesta en una escuela, pero sí uno lee, por ejemplo, el consumo de sustancias o bromas a partir de como la que quieren hacer ahí, que suelen ser peligrosas. ¿Ah? Tené cuidado que te pueden poner algo en el vaso. Yo recuerdo que mis padres me decían eso, ¿no? Todo el tiempo, ese fantasma, ese miedo. Sí, sí, tal cual. Y por otro lado, el consumo de alcohol es también bastante preocupante. Muchísimas gracias, Zenón Sosa, por haberte sumado a nuestro debate. Me gustaría tu reflexión final, Ezequiel Ditofino, de este capítulo. Bueno, interesante esta parte última, digamos, de la fiesta, relativiza un poco y es preocupante, digamos, la cuestión de consumo de sustancias. Desde la química, yo siempre insisto a mis estudiantes que tengan cuidado, o sea, van a hacer lo que ellos quieran. Cada uno va a hacer lo que quiera, pero conociendo, digamos, y siendo responsables de lo que se hace. Bueno, eso es parte del ser libres, ¿no? Poder hacer lo que uno quiera sabiendo que hay consecuencias, que la suerte no dura para siempre, citando al filósofo de este capítulo. ¿O que no existe? O que no existe, taxativamente. Y bueno, ser libres implica una responsabilidad, inclusive más en este contexto más. Toma, digamos, el capítulo cuestiones que si no estuviéramos en una situación de pandemia es bastante actual, una fiesta clandestina, Bien. Consumo de sustancias, descontrol en algunas cuestiones, así que refleja bastante la situación actual porque, digamos, más allá del contexto en el que uno se encuentra, las conductas humanas se repiten. Muchísimas gracias, Ezequiel Ditofino, por haber sido parte de este debate. Lautaro Escalante, ¿qué es lo que más te dejó este capítulo? Más la relación que tenía Coralina con su grupo de profesores, la forma en que los trataba, como yo creo que siempre tiene que haber un trato de cordialidad por quienes están al frente, digamos, de nuestros estudiantes, porque ese malestar que vos transmitís, quizás inconscientemente la otra persona también lo va a hacer con sus estudiantes y no puede desarrollar su rol de una manera adecuada. Entonces, bueno, el famoso espejo, ¿no? Efectivamente. Y se da, digamos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, el que sea, siempre tiene que haber ese trato de cordialidad y entender, digamos, que hay que separar algunas cosas. Me encantó la reflexión, muchísimas gracias. Juan Pablo, me gustaría una reflexión tuya final de este capítulo. A mí me queda de este capítulo que es una pregunta que se formula y que también responde, que es
¿qué hace un sujeto con lo que está escrito? En su pasado, en eso que le llama su destino o su suerte, buena o mala. ¿Qué hace un sujeto con eso? Y esa pregunta situada en una época como la nuestra. ¿Qué ofrece la época como respuesta a esa pregunta? Y me parece que Merlí da esa respuesta. Una fiesta donde un poco nos volemos todos la cabeza durante un rato. Una fiesta que nos permita dejar de hacernos esa pregunta, al menos por unas horas, para que esa pregunta vuelva después. Entonces, me parece que por supuesto hay cosas mucho más interesantes para hacer con esa pregunta. Pero, bueno, en este episodio ponen la fiesta en ese lugar. En este episodio esa es la respuesta. Después vamos a encontrar respuestas mucho más interesantes. Por ejemplo, Paul decide por la filosofía, otro decide por el arte y por el teatro, y todos deciden, un poco spoileando un poco lo que sigue, todos van a decidir qué hacer con lo que está escrito y qué hacer en parte con su destino a partir de las marcas singulares que tienen. Uh-huh. Pero en este episodio hay esta especie de atajo, de tratar de olvidarse un rato de esa pregunta, de tratar de desresponsabilizarse por esa pregunta en esa situación de la fiesta, que parece que además fue muy divertido. Muchísimas gracias, Juan Pablo Duarte, por haberte sumado también a este debate. Así pasó esta segunda temporada de Merlí.